No puedes jugar boxeo, presentado por Sayer, The Boxing Showcase y The Aquino Destinations. Muchísimo como es el fallecimiento de Janet Zacarías Zapata, quien pierde por nocaut ante Marie-Pierre Hall, recuerdo allá en Canadá, el 28 de agosto del 2021. Hay mucha irregularidad porque había sufrido un nocaut recientemente. Y aquí es lo más importante, lo medular. Antes de ir al tema de la muerte, habían puesto una restricción que la gente tiene que entender de una suspensión. Cuando alguien pierde en boxeo por nocaut, doctor, lo inhabilitan 60 días. Pero los entrenadores mañosos y a ver, rufianes, malandrines, dicen no, son 60 días de pelear. Y no es verdad. Son 60 días de no actividad brusca, inclusive en algunos casos ni correr, y mucho menos esparreo. Así es, ya hay muchos antecedentes de boxeadores que a los 60 días comienzan a trabajar con sparring y fallecen después de un knockout tan intenso como el que ya tuvo. Entonces, 60 días son para empezar a entrar en movimiento físico, pero debe haber una evaluación 60 días después para ver si ya puede ser sparring, y 90 días más para una posible pelea programada. Pero en realidad son mínimo 90 días y tiene que haber un estudio previo de imagen, que en su cerebro no hay inflamación. ¿Por qué si respeta tanto el tema cerebral, doctor? Porque, a ver, cuando te lesionas, voy a decir una estupidez, pero a ver, tú vas caminando en la noche sin luz y te pegas en el dedo meñique y sientes que te quieres morir. Y a eso le da a la gente mucho más importancia que una lesión cerebral. A ver, si está mal del brazo no puede pelear, pero, la noquearon, no pasa nada, que pelee. O sea, eso para mí la llevó a la muerte, además de la irresponsabilidad del equipo, el deseo de ella de pelear, porque tampoco la obligaron, pero fue una irresponsabilidad total. Total, ese antecedente por sí solo indicaría que no debería pelear. Entonces, también tenemos que poner sobre la mesa un tema, que es el dinero. Es decir, la mayoría de los boxeadores, quizá el 90%, ganan muy poco dinero para sobrevivir, mal comer. Okay. Y muy pocos ganan sumas millonarias. Y quiere decir que por necesidad, una boxeadora, en este caso, tuvo que pelear en menos de 60 días o 60 días sin esperar una evaluación neurológica adecuada para volver a hacerlo, por necesidad probablemente. Fíjate, doctor querido, ella fue noqueada por Cintia Lozano el 14 de mayo del 2021. El 28 de agosto vuelve a pelear, pero antes había sido noqueada también en el 2018 por Alma Ibarra. Venía de 2 knockouts al hilo y uno, a ver, remontándonos a la imagen brutal, tú recuerdas y me impacta, caray, cómo el brazo pierde ya el control ella y se empieza. ¿Qué fue lo que pasa? Y descríbelo, querido Gustavo. Bueno, lo que tuvo fue unas crisis convulsivas agudas, y desde ese momento ya no fue una sola inflamación, tuvo una hemorragia cerebral. Y la hemorragia cerebral es consecuencia del knockout previo, que hubo inflamación y reblandecimiento de las arterias pequeñas en su cerebro. Wow. Y que un nuevo knockout lo que hace es romper las arterias pequeñas, que hay una hemorragia aguda. Es imposible que convulsione si no sucede esto. Entonces, estamos hablando todavía de una complicación mayor. Ahora, la historia de knockout previos debe prever qué persona puede tener este tipo de complicación. Entonces, basta ver los récords para saber quién tiene riesgos. Ahora, cuando se establece una pelea, debes hacer un análisis médico, pero también no solamente de cuestiones monetarias o de combatividad, sino de cuestión médica. Yo me pregunto, ¿qué evaluaciones preventivas médicas se hacen de este análisis? ¿O se hace este análisis o quizá no se haga nunca? Es que, a ver, doctor, seguramente peleas como Canelo, Pacquiao, Mayweather, esos niveles de pelea, el protocolo es muy distinto a una peleadora que su sueño era seguir peleando, que muchas veces seguramente no tenían ni para pagar el campamento. A ver, una cuestión muy pobre, porque decía don José Sulaimán, en paz descanse, que si el ser humano, la humanidad, pues fuera más empática, fuéramos pues más buena onda, no habría boxeo, porque no habría necesidad de hacerlo. Es tan brutal el boxeo que eso decía don José Sulaimán. Pero entonces, ¿cómo? A ver,
regir, si me vales el término, ese tipo de situaciones médicas, porque, a ver, ¿cuántos accidentes, cuántas muertes, cuántas carreras se truncan porque no hay ese protocolo previo? Sí, bueno, por ejemplo, esta pelea, realmente en Canadá estaban buscando peleadoras por todas partes del mundo, y la única persona que iba a hacerlo pues, era México. Estábamos también en época post-COVID, o durante COVID, podríamos llamar incluso. Estábamos dentro. No pueden encontrar, no encontraban ninguna peleadora, fue una emergencia. Así que no pudo haber estado preparada. Entonces, también ellos infringieron ahí, puesto que no debieron aceptar esa pelea. Wow, ahora, es dolorosísimo. A cualquier edad, doctor, querido Gustavo, a cualquier edad la muerte es muy jodida, pero ella murió de 18 años. Sí, y su mamá decía que pues ella no quería que boxeara, pero que ella le encantaba, ¿no? Y que lo metieron por autodefensa. Como en una ciudad, en un país donde hay tantas muertes violentas sobre las mujeres, alguien tiene que entrar por necesidad para defensa y después por necesidad económica. O sea, frecuentemente esos knockouts, pues es lamentable que a esta edad haya perdido la vida. Increíble, imagínate un cerebro que ya estaba más golpeado más tiempo. Ese era el cerebro de una joven. O sea, otra persona mayor quizá desde los primeros knockouts hubiera pasado esto. Ahora, su estilo era muy confrontativo. Sí, era, quizá su defensa no era la mejor, pero no debe haber sucedido esta muerte, definitivamente. Ahora, ¿no te parece, a ver, diametralmente opuesta la postura, por ejemplo, la de Tyson Fury, que dice, a ver, yo hago esta pelea y me retiro, tengo 31 años, tengo todo el dinero del mundo, 150 millones de dólares creo que en el banco, tengo un yate que quiero disfrutar? No, ¿por qué criticamos esa postura? ¿Por qué criticamos el tema de Canelo que dice, no, yo pego, pero que no me peguen? Porque al final de cuentas es la máxima del boxeo. ¿Por qué? Claro. ¿Por qué tenemos esa necesidad? Y ya me estoy metiendo a un fenómeno social. ¿Por qué la necesidad del mexicano de decir que si no te rompen la madre, que si no sales mal del cerebro, con cicatrices, con sangre, como un perro de pelea, la pelea no valió? Bueno, ya es cuestiones sociales y efectivamente tenemos la idea de que ver pelear a otros y no pelearnos nosotros. Es muy fácil decir claro. Que alguien se dé de golpes y uno no, y pedir sangre. Claro. Es un fenómeno social que aparte es contagioso. Es contagioso, porque cuando en las redes sociales ves violencia, cuando ves en vivo como público violencia, pides más violencia. Y pides más violencia porque es la incapacidad que tú tienes de enfrentar enérgicamente a la vida. Eso en psicología social se conoce desde hace mucho tiempo, la forma que se contagia el espíritu de grupo para denigrar a otro a través de la violencia. Entonces es muy fácil tener empatía por el que pide violencia, no por el que es agredido. Sí, qué horror. A ver, porque estarás de acuerdo que dicen, fíjate qué curioso, dicen, es que a Canelo le hace falta una guerra. A ver, pero ¿quién dice que le hace falta una guerra? O sea, porque al final de cuentas yo creo que si tú fueras el papá de Canelo, pues dirías, no, espérate, que gane sin que le peguen a mi hijo, ¿no? Pero como no es tu hijo, como tú bien mencionas, como no es tu familiar y como además envidias el éxito del peleador tapatío, dices, puta, está limpio, y tú conoces bien a Canelo, es un hombre muy disciplinado, ¿por qué desearle a nuestro propio paisano, hablando yo un poco más lo social, pues que lo madren? Bueno, ese es un malinchismo evidente y claro, que no solamente se da en nuestro país, casi en toda Latinoamérica, pero más en nuestro país, de una manera exagerada, es ver el éxito de otra persona, y más en un deporte donde arriesgas el físico, es cómo está tan limpio de su cara, de su cerebro, cómo es que es bueno para los negocios al mismo tiempo, cómo es que está disfrutando su dinero al mismo tiempo que está peleando. ¿Cómo no? Debiera esperarse a que sea un anciano y que disfrute su dinero para pagar hospitales, pero como lo está haciendo en vivo y a todo color, al mismo tiempo que pelea, él se da tiempo para disfrutar, sobre todo recientemente, el dinero que ha ganado, justamente, sin duda alguna. Pues lo criticamos. Aquí en la ciudad de Guadalajara no entenderás cómo el 50% de la población está a favor de Canelo y otra está en contra. Es increíble en la propia ciudad de Guadalajara.
Dicen que no eres profeta en tu propia tierra, pero a ver, retomando el tema de los momentos más impactantes, te decía, no es loable esa postura de Tyson Fury de decir, ¿sabes qué? Pues es tiempo de irme a disfrutar mi lana, en vez de, como tú bien mencionas, a ver, hay peleadores como Wilfredo Gómez, el Radar Benítez, otro Wilfredo, el mismo Púas Olivares, que si bien no está mal físicamente, pero no se guardó nada de su carrera. O sea, si tienes 150 millones de dólares, ya ganaste campeonatos del mundo de los pesados, tienes un yate, pues, ¿por qué no disfrutarlo? Fíjate que hay un beneficio del buen funcionamiento cerebral que se llama capacidad ejecutiva. Está en la corteza prefrontal, aquí en la frente. Yo creo que por eso nuestros padres nos decían, entiende, cabezón, nos golpeaban aquí en frente. Porque increíblemente se han hecho estudios de radiografías en los cráneos de los boxeadores y se han visto que aquellos que su cráneo, esta parte de la frente, está más hacia atrás, más sumida, tienen menos esa capacidad ejecutiva. Y se cree que los golpes acrecentan el daño en esta región y entonces no pueden decidir de manera inteligente cuándo retirarse o cómo utilizar e invertir su dinero. Pero la inmensa mayoría de los boxeadores tiene una disminución de esa capacidad ejecutiva por atrofia de la corteza frontal. Y yo creo que los boxeadores que mejor se han cuidado, que mejor se defienden, son los que tienen mejor capacidad ejecutiva y manejan mejor su dinero. Qué interesante. No sé si has ya pensado en esto o si has hecho algún estudio o has empezado, porque siempre estás buscando cuestiones interesantes. Me viene a la mente una pregunta que mucha gente en el boxeo se hace y que además apuntan a que el mexicano podría tener el cerebro más ancho o que aguantan más golpes los mexicanos, porque dicen, al mexicano para ganarle hay que matarlo. A ver, Julio, el mismo Canelo ha demostrado que tiene, como dicen, quijada, que tiene chin. ¿Tú crees que el mexicano, por su biotipo, aguanta más golpes? Bueno, el hecho que seamos mestizos es muy importante porque la sangre indígena le confiere al europeo en esa mezcla una mayor corteza cerebral más ancha. Okay. Le llamamos atrofia cerebral nosotros cuando después de los 70 años, por ejemplo, se empieza a ser más delgada. Son 7 capas de la corteza cerebral. Y sí se ha encontrado que los mestizos, de hecho los indígenas de Chihuahua, por ejemplo, por mencionarte algunos, o los indígenas mayas, tienen una corteza cerebral mucho más ancha. Es decir, las 7 capas son más gruesas que de la población anglosajona, aún de nosotros los mestizos. Entonces tenemos esa ventaja. Otra ventaja que tenemos en esa mezcla entre europeo y indígena es que combinamos una masa muscular un poco más favorable con buena condición aeróbica. El mexicano, el latino en general y el mexicano en particular tiene un cardio, como dicen en las artes marciales mixtas, invidiable. En artes marciales mixtas tú pon un mexicano con cualquier otro y el cargar en el hombro contra a ese tipo, el mexicano aguanta y puede cansar por ese simple hecho. Entonces, al final de cualquier pelea, el mexicano nunca va a perder ese cardio. Qué interesante, y me llevas aún sin querer a un terreno maravilloso. Y lo quiero plantear de esta manera. Cuando uno cierra los ojos y piensa en Brasil, piensas en samba, en buen baile, pero sobre todo que son como natos para jugar el fútbol. Cuando vas a Argentina, la garra, la entrega en el fútbol, también luchando y diciendo somos los mejores. Es la característica de creérsela más de lo que son. Los uruguayos, bueno, garra, un país pequeño pero con un corazón enorme. Y cuando tú hablas de México a nivel mundial, hablas de gente trabajadora, de gente guerrera, pero guerrera en todo sentido, y aquí viene lo místico. ¿Tú consideras que por herencia de generaciones, de nuestros antepasados y siglos atrás, somos de verdad guerreros y por eso, por esa esencia mística y además también seguramente física y biológica, por eso México es tan bueno en boxeo? Sí, sin duda alguna. Los estudios de genética a nivel mundial dicen que todos tenemos una mezcla de diferentes continentes. Los estudios de genética hechos en México, ya no en deportistas, en población abierta, dicen que los mexicanos tenemos, en comparación de otros países, una carga genética de los indígenas mucho más alta que en cualquier otra parte del mundo. Entonces, un 70% de la carga genética es puramente indígena y los otros son mezclas entre europeos, un poco africanos
y muy poco asiático. O sea, genéticamente somos más fuertes, más cargados a la parte indígena. Entonces, en el aspecto, digamos, genético, pero también en el aspecto de conciencia, hay una conciencia que los que creemos y estamos convencidos que hay una conciencia global, una conciencia del país, una conciencia social, una conciencia transgeneracional, y creemos que ahí en la nube de la conciencia de nuestros ancestros están los guerreros, sin duda alguna. Qué bonito lo que dices, porque esta pregunta te va a dar risa, porque además no tiene respuesta. Entonces nunca vamos a ser campeones del mundo en fútbol, en boxeo ni se diga, pero en fútbol creo que no. Lamentablemente no en adultos. No en adultos porque los deportes de conjunto, México carece de algo que se llama la empatía de grupo. Wow. No hemos entendido a nivel conciencia y globalmente de que el fútbol es un deporte de conjunto, pero si fuera individual seríamos campeones de fútbol, si fuera un deporte individual, como sí lo es en el boxeo. Taekwondo, clavados, ciclismo, judo, pesas con Soraya. O sea, todo lo que es deporte de combate o individuales, en su momento hasta en tenis, es decir, sobresalimos porque precisamente la combinación genética de nosotros es favorable para esos deportes, pero deportes de conjunto con mucha dificultad. Por eso no entendemos el concepto de FIFA, ¿no? Federación Internacional de Fútbol, asociación. No se nos da. Sí. Vamos a ir a la parte final y yo agradezco eternamente las charlas con Gustavo porque aprendo mucho. La verdad que sí creo que no solamente yo, y lo dice mucha gente, se aprenden de tópicos que nadie se atreve a abordar, porque obviamente hay mucho negocio sucio en torno al boxeo, lo cual a mí no me importa. Yo al final de cuentas lo que tengo que hacer es que el boxeo mejore. Pregunto lo siguiente, porque eventualmente se le llama a muchos boxeadores viejos cuando tienen cierta edad. ¿Hay alguna edad idónea para el retiro o eso lo marca de manera individual el ser humano? Yo creo que para el boxeo no hay una edad ideal para el retiro. Es cada uno de los boxeadores económicas, pero también de ganancias y pérdidas de peleas, y la salud es muy importante. Es mucho mejor retirarse en la cúspide. Por eso me encanta lo de Tyson Fury, por eso me va a encantar cuando lo haga Canelo, por eso Mayweather, aunque no sea simpatizante de él, aplaudo que se haya retirado siendo un triunfador. No lo hay. Lo que sí sabemos que alrededor de los 38 años es el pico máximo de un boxeador y de ahí la declinación súbita. Algunos boxeadores tienen 32, 33 años y parece que tienen 38 o 40 años boxísticamente hablando. Entonces hay un test en el Reino Unido, que algún día lo platicaremos, que es una combinación entre la carrera en ganadas y perdidas, el estatus físico y psicológico y económico para decidir cuándo se retira un boxeador. Creo que supongo que las federaciones de boxeo tienen que tenerlo, pero no hay una edad. Sí sabemos que a los 38 años difícilmente, por mejores condiciones que tengas, puedes seguir boxeando a un nivel competitivo. Sí, a ver, Canelo lo tiene muy claro, dice yo me voy a los 37 años, ¿no? Yo creo que ya escuchó esta charla que tuvimos hoy. Sí, exacto. Cerremos con esto, querido Gustavo, porque quiero cerrar con esto que me encantaría plantearlo a manera de mito o realidad. ¿Es una realidad o es un mito que cuando alguien recibe un knockout, por ejemplo, como Manny Pacquiao, como Leo Santa Cruz, como el mismo Conlan, ya la quijada queda de cristal? Pensando en un terremoto, cuando hay una grieta, el edificio queda sensible. ¿Es el mismo efecto en el ser humano? No, ese es un mito, como dicen en el rancho, es un mito que se convirtió en mitote, porque no es así, no es en la mandíbula. Lo que sí es cierto es que cuando los estados de conciencia se pierden en un knockout, y esto ha sido repetitivo en los últimos 2 años, ha habido más de 3 knockouts con pérdida de conciencia, es allí donde sí incrementa severamente la posibilidad de que debas de retirarte o cambiar de estrategia, porque el knockout fácilmente se puede presentar, pero por un solo knockout, no. Muy bien.
Para cerrar, ¿pudieras definir, doctor, por favor, con tu estilo tan profesional, pero tan coloquial que nos hace entender a los mortales, qué es lo que pasa con un knockout al hígado, a la zona hepática? ¿Qué es el efecto físico o biológico? ¿Y qué pasa con un knockout en el rostro? Por favor, porque la gente no entiende que arriba es un cortocircuito y abajo es como paralizarse. Ok, cuando el knockout es por un golpeo en la cabeza, ya sea en el ojo o en la cara, el resultado es una pérdida de la frecuencia cardíaca por un reflejo. Y ese reflejo es un síncope vasovagal, es decir, un desmayo, una pérdida de conciencia, porque el pulso y la presión caen severamente. En cambio, con el gancho al hígado, que somos expertos los mexicanos, zurdos o diestros, sin duda alguna, es porque el hígado produce glucosa y la almacena en forma de glucógeno. Cuando se golpea, la bolsa que envuelve el hígado se llama cápsula de Gleason, produce un reflejo donde el paso de la glucosa del hígado a la sangre cae. Y entonces tú tienes una baja de glucosa alrededor de 35, y tú, como una persona que ha tenido elevaciones de glucosa, imagínate una glucosa de 35 miligramos, te desmayas, no te puedes sostener, tus pies inmediatamente se paralizan. Por eso siempre un boxeador que siempre recibe un gancho al hígado severo se pone en cuclillas y solamente una rodilla, no puede hacerlo con las dos rodillas, solamente una. Qué maravilla. Querido doctor, pues como siempre, rogarte los teléfonos de contacto, agradecerte eternamente la charla porque la disfruto y sobre todo me nutro y me desasno, como yo digo. Con mucho gusto. El teléfono es 52 33 18 62 0156. 52 33 18 62 0156. Y en las redes sociales, Dr. G. Hell o Dr. Gustavo Orozco, cardiólogo. Qué maravilla. No te vayas sin decirme cuál es el knockout, el que siempre que piensas en knockouts viene a tu memoria. Bueno, a mí me encantaba Sal Sánchez, ¿qué te puedo decir? A mí esa pelea la puedo ver con aparte la narración me encanta, es buenísima y es muy emotiva y es el knockout que más me ha impactado, sin duda alguna. El de Wilfredo, porque venía acabando a los mexicanos. Así es. Qué interesante. Pues doctor, nuevamente gracias, un fuerte abrazo a ti, a Miriam, y estamos en contacto. Estamos prontos para vernos allá en Las Vegas y saludos a todo tu público. Claro que sí, mi querido doctor, un fuerte abrazo. No Puedes Jugar Boxeo fue presentado por Seller, The Boxing Showcase y The Aquino Destinations.